Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar aquí juntos. Para mí es un privilegio siempre estar en la casa de Dios, en compañía de ustedes. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a estar viendo del versículo 6 al 8. El día de hoy veremos que en la economía de Dios el camino a la vida abundante se encuentra en invertir con generosidad. Today we'll talk about God's economy. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, en las últimas semanas hemos aprendido que adoramos a Dios cuando rendimos todo lo que tenemos a Él y cuando administramos sabiamente lo que nos ha puesto en nuestras manos. El día de hoy aprenderemos que además de rendir todo lo que tenemos y de administrar nuestros recursos, tenemos también que aprender a invertir o sembrar con generosidad, pues solo así nuestros recursos generarán ganancias eternas. So as we invest, our resources produce eternal returns. Entonces, si nuestra ambición es vivir a la manera de Jesús, que espero que esa sea cada una de las intenciones de cada uno de nosotros, no solo debemos enfocarnos en tener más recursos en este mundo, sino en invertirlos para hacer tesoros en el cielo. Ahora, esta idea de invertir, Jesús la comunicó con un lenguaje muy sencillo para su audiencia original. Un lenguaje, unos vocablos, unas palabras que ellos pudieran entender como sociedad. Y ellos eran parte de una sociedad en donde la agricultura era su manera de vivir. Era lo que miraban a diario, lo que hacían a diario. Entonces Jesús se aseguró de que ellos comprendieran muy bien este concepto. Y Jesús llamó el concepto de invertir nuestros recursos como sembrar semillas. En aquellos tiempos, en lugar de hablar de inversión y de cómo las inversiones generan eventualmente ganancias, el Señor decidió hablarles de una manera muy sencilla, diciéndoles: cuando ustedes siembran una semilla, eventualmente van a recibir un fruto. Ahora, una semilla es algo que recibimos de parte de Dios. No es algo que podemos producir por nosotros mismos. Y es algo además que podemos invertir, de manera que Dios multiplica nuestro impacto en su reino cuando lo hacemos. Nuestros recursos son muy diferentes, son muy variados del uno al otro. Puede ser nuestras finanzas, pero no vamos a hablar solo de finanzas, porque nuestros recursos también pueden ser nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestras experiencias, nuestras habilidades, todo, absolutamente cada una de las cosas que acabo de mencionar son recursos que podemos invertir y que Dios quiere multiplicar para que rindamos mayor gloria y honor a su nombre. Cada uno de esos recursos son semillas que podemos sembrar. Ahora, una semilla guardada o escondida, ustedes y yo tenemos que llegar a la conclusión, y es muy fácil: no va a servir de mucho. De hecho, lo más propio que va a suceder, lo más natural que va a suceder, es que esa semilla va a ser olvidada, no va a marcar una diferencia porque se va a morir. Pero cuando esa semilla se siembra, entonces empieza un proceso que solo Dios puede controlar, que tú y yo no podemos controlar. Tú y yo podemos solamente sembrar la semilla, pero nosotros no podemos hacer que la semilla germine. Nosotros no podemos hacer que la semilla crezca y se convierta en una planta y de fruto. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Por lo tanto, nuestra tarea es plantar esas semillas.
en un terreno fértil para que rindan una gran cosecha. Yo no sé si ustedes han escuchado este nombre. Si no lo han hecho así, si no saben quién es este hombre, es porque muy probablemente ustedes no son inversionistas. Pero Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna asciende a más de 160 billones de dólares. Y la mayoría de sus ganancias las ha obtenido a través de estar invirtiendo. Ahora, lo que muchos ignoran es que el éxito de este hombre no se debe solo a que es un talentoso inversionista, sino a que comenzó a invertir cuando tenía 10 años. A los 10 añitos de edad, él comenzó a invertir. Por eso a sus 50 años ya tenía una fortuna de 300 millones de dólares. Eso nos puede ayudar a aprender el siguiente principio. Entre más pronto comencemos a invertir, más grandes serán las ganancias de nuestra inversión. This man started investing when he was 10 years old, which shows that the earlier we start investing, the greater the return. El problema es que invertir es más difícil que aprender a ahorrar. Si no sabemos ahorrar, está en chino para nosotros que no hablamos chino siquiera invertir. ¿Te das cuenta cómo algunos de nosotros tal vez estamos unos 2 pasitos muy atrás? Yo recuerdo que cuando era pequeño mi papá me decía que guardara por lo menos $1 al día. $1 al día. Me daban mis 5 pesitos, eventualmente mis 10 pesitos, y me decía, guarda $1 al día. ¿Creen que lo hice? No. Mi papá siempre tenía ese corazón de querer ahorrar. Nunca lo ha hecho porque mi mamá no lo ha dejado. Pero la verdad es de que ese es un principio que él tenía y él siempre me comunicaba. Lo que quiero decirte es que no escuché su consejo porque ese peso me hacía falta para comprarme mis papitas y mi soda. 5 pesos por las papitas, 5 pesos por la soda. ¿Qué iba a sacrificar? Ahorrar. Eso es lo que iba a sacrificar. Cuando obtuve mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos, después de un par de años de estar trabajando en esa compañía, me moví a otro departamento en donde mi supervisor se llamaba John, pero le decían Beanie. Y este hombre tenía alrededor de unos 40 años. Y recuerdo que en una ocasión él se acercó conmigo, empezó a platicar conmigo. Y yo pues trataba de entenderle lo más que podía, porque mi inglés no estaba muy avanzado en ese tiempo y no entendía mucho. Pero lo que él me quería decir prácticamente era lo siguiente: Esteban, aquí no vas a ganar mucho. Y casi cualquier trabajo al que vayas no vas a ganar mucho. Pero me dijo, empieza a invertir en el stock market y yo te puedo ayudar si quieres. Tenía 40 años y me dijo, yo ya tengo más de $1 millón. Tengo que ir a visitar al Vini para ver cómo le está yendo. Pero la verdad es que como si Dios lo hubiera puesto en mi vida para que este concepto no estuviera completamente alejado de mí. Yo he de haber tenido unos 24 años, 25 años. Y sabes que no lo hice. Porque lo que pude haber invertido me hacía falta a mí. Para comprar los pañales, para comprar la comida, para pagar la renta, en fin. No me di cuenta del valor de ahorrar y no me di cuenta del valor de invertir. Y algunos de nosotros estamos en esa situación. El asunto es que si la mayoría de nosotros queremos dedicar nuestra adolescencia y juventud solo para explorar el mundo, disfrutar la vida y descubrir nuestra pasión, nos vamos a olvidar del valor que hay en crear hábitos que nos pueden ayudar a vivir vidas más plenas y felices a largo plazo. Yo sé que algunos de ustedes quieren vivir hasta los 80. Es más, estoy seguro que algunos de ustedes quieren tirarle a los 90.
y algunos hasta más. Pero ¿quién los va a mantener? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Qué culpa tienen? Empieza a ahorrar. Empieza a invertir, porque probablemente vas a vivir tal vez hasta 20 años después de tu retiro. Estos son principios muy fundamentales en la vida financiera de cualquier persona. El Señor Jesucristo está hablando de ello, pero esto aplica para personas inclusive que no son cristianas. Hace un par de semanas les enseñé cómo se debería de ver un presupuesto saludable. Era 70% para el entretenimiento, ¿sí o no? No me escucharon. ¿70% para el entretenimiento? No. Es 10% para el entretenimiento, 10% para dar y 10% para ahorrar, ¿sí o no? ¿Y dónde entonces se invierte el siguiente 70%? En nuestras necesidades. En eso se invierte el 70%. ¿Y entonces con qué por ciento vamos a invertir? Ahí está la clave. El día de hoy vamos a aprender. Primero necesitamos guardar dinero. ¿Qué tanto? Suficiente como para si un día el trabajo se acaba, la enfermedad llega, tengamos para 3 meses de alimento y de comida. ¿O qué tal 6 meses? Yo no sé exactamente cuánta seguridad necesites en ese aspecto, pero una vez que llegues a esa meta de tener suficiente para 3 o 6 meses, entonces ya no tienes que seguir necesariamente ahorrando. Ahora puedes comenzar ¿a qué? Bingo, a invertir. Pero si nunca ahorras, nunca inviertes. Si nunca ahorras, nunca inviertes. Y en la economía de Dios esto es extremadamente importante. Uno de los buenos hábitos que tenemos que aprender como cristianos es a invertir. Es en el lenguaje de Jesús, en el lenguaje de los tiempos bíblicos, es sembrar. Solo así podremos cosechar. If we want to reap a harvest, we need to sow. Ahora, lo que determina el resultado de nuestra cosecha no es solamente la cantidad de semillas que esparcimos, sino también la calidad del terreno que las recibe. La abundancia no tiene que ver con sembrar por todos lados, agarrar y estar aventando semillas por todos lados, sino de sembrar en el terreno correcto. ¿Y cómo saber que vas a invertir en el terreno correcto? Bueno, para ello necesitas la dirección de Dios. Porque en la economía de Dios, la abundancia llega cuando sembramos en lo que tiene valor eterno. No hay nada más importante que aquello que te da ganancias eternas, que aquello que vas a recibir ganancias de tu inversión con el Señor en su reino. No hay nada mejor. Y para eso necesitamos guianza. Para eso necesitamos sabiduría. Tenemos que invertir en lo que tiene valor eterno. We need to invest in what has eternal value. Ahora, si queremos invertir en lo que tiene valor eterno, va a ser importante examinar nuestras prioridades. ¿Y qué clase de vida queremos vivir? ¿Cuáles son tus prioridades? Esa es una pregunta muy importantísima. Porque cuando tú identificas tus prioridades, entonces ese es el lugar más importante donde puedes comenzar a invertir. ¿Cuáles son tus prioridades? Cuando examinas tus prioridades, entonces te vas a dar cuenta en dónde tienes que invertir la semilla, en dónde tienes que sembrar la semilla. Y el Señor lo que quiere es que nosotros invirtamos lo más que podamos. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6 el apóstol Pablo dice: recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. De nuevo, la pregunta: ¿cuáles son las prioridades?
¿Cuáles son las prioridades? Yo te puedo platicar las mías. Mi prioridad número 1 es Dios. Mi prioridad número 2 es mi esposa. Mi prioridad número 3 es mis hijas, sus esposos. Mi prioridad número 4 es el ministerio, es mi trabajo. En esas prioridades yo tengo que invertir más que en cualquier otra cosa. Puede haber algunas otras cosas que le sucedan, pero honestamente no llego más después de 4. Así estoy de enfocado en mis prioridades. Antes eran 3 cuando mis hijas vivían en casa, ahora son 4. No comparten ellas la prioridad que lleva Yemima. Primero es Dios, luego mi esposa, luego mis hijas y mis hijos, y luego mi trabajo. Y si el Señor me da nietos, bueno, ellos se van a convertir en el número 4 potencialmente. Pero yo no voy a existir primeramente para mis nietos. No voy a existir, no existo primeramente para mis hijas. No existo primeramente para mi esposa. Existo primeramente para Dios. Y todo lo que tengo son recursos que puedo usar para invertirlos de esa manera. Mis finanzas, mi tiempo, mis habilidades, mis experiencias, todo, absolutamente todo puede ser invertido en esas relaciones que son importantísimas para mí. Tú puedes tener prioridades un poco diferentes, porque tu situación es diferente. Tú ni novia tienes, entiendo eso. Pero eso no significa que no tengas prioridades. Tienes que evaluar tus prioridades. Y recuerda esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Si yo quiero, ya que voy a cumplir 28 años de matrimonio, tener un matrimonio muy lindo, muy especial, que tuve que haber hecho los primeros 27. ¿Qué tuve que haber hecho? Sembrar, invertir, para que a los 28 años de matrimonio el matrimonio se ponga bueno. ¿Y que no ha estado bueno a los 27? Absolutamente. Pero para los 28 tiene que estar mejor, porque esa es una de mis prioridades más elevadas. Entonces tengo que preocuparme, o tengo que ser diligente en lugar de preocuparme, porque el que invierte es una persona diligente, no es alguien que está viendo a ver cómo salta la tortilla para ver cómo llega inesperadamente a solucionar el problema. No, empiezas a planear. ¿Cuándo vamos a salir a tomar un cafecito? ¿Cuándo vamos a ir a una cena romántica? ¿Cuándo nos vamos a ir de vacaciones? ¿Cuándo voy a servirle? Y en esa manera es como yo me voy a invertir en mis diferentes prioridades. ¿Me va a costar dinero? No es gratis estar casado, casada. ¿Me va a costar tiempo? ¿Me va a costar planear? Planear. ¿Cuántos de ustedes planean sus citas románticas con sus esposas? Lo que tú quieras, vieja, vamos. Y luego la pobre mujer no tiene idea. Y ahí estás tú: no, pues yo estoy para llevarte a donde tú quieras, pero tú no me das ideas, por eso nunca hacemos nada. Mira nomás, qué bonito. Invierte. Díganles, damas, al marido: invierte, chiquillo. Invierte. Como puedes ver, el apóstol Pablo enseña que entre más sembremos es mejor. Entre más sembremos es mejor. Pues solo la siembra abundante resulta en una cosecha abundante. Si siembras muy poquito, vas a recibir muy poquito. Porque mi esposa no quiere ya ni siquiera vivir conmigo, porque mis hijos adolescentes no quieren tener una conversación conmigo, porque en el trabajo nadie quiere tener una relación de amistad conmigo. ¿Por qué? Porque no estás invirtiendo. Cómprale las donas el lunes a los compañeros del trabajo y te los vas a hacer amigos.
Pero eso cuesta ¿qué? Inversión. Inversión. Tenemos que invertir. Ahora nota que en este versículo encontramos una invitación a sembrar. Encontramos también una advertencia de que si inviertes, de que si siembras escasamente, pues vas a cosechar escasamente. Y también encuentras una promesa que si inviertes bien, vas a recibir algo bien. Nada es un accidente, mis hermanos. Nada es un accidente. Nuestras relaciones, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestra relación con Dios, nuestro servicio, nuestro ministerio, nada es un accidente. Todo es un reflejo de la clase de inversión que hemos hecho. Y si bien en el contexto Pablo estaba hablando de la generosidad financiera, el principio en este versículo no está limitado solamente a nuestras finanzas. Por eso les dice, recuerden, y me encanta porque ese es un tipo de palabra, un tipo de conversación que una persona que ha pasado tiempo en este caso con la audiencia de los corintios, que los conoce muy bien, que ha pasado tiempo con ellos, les puede decir. Recuerden, Pablo fue el que plantó la iglesia de Corinto. Duró más de un año evangelizando, plantando la iglesia y discipulándonos. En cuántas ocasiones yo me puedo imaginar que él les ha de haber dicho: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pablo, sabes que tengo problemas con mi esposa. Me puedo imaginar a Pablo: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Oye, Pablo, estoy teniendo unos grandes conflictos con mi vecino. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Oye, Pablo, tengo un gran problema, mis hijos no me hablan, no me quieren, se distancian de mí. El que siembra aplica. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿en dónde está sembrando? Pablo quería que sus hijos espirituales vivieran en grande para la gloria de Dios. Eso es lo que él quería. Mis amigos, solo cuando invertimos en grande, vivimos en grandes. We live to the fullest when we learn to invest in God's kingdom. Y esto es muy importante porque nos recuerda que sembrar generosamente no es un tema de dinero, es un tema de confianza. Es un tema de confianza. Porque no sabes cuándo vas a ver las ganancias cuando inviertes. Hay semillas que germinan al día siguiente. Hay semillas que duran tiempo en germinar. Cuando esa semilla germina, hay plantas que crecen inmediatamente y a los 6 meses ya tienes fruto. Hay semillas que germinan muy lentamente, crecen los árboles y después de años se ve el fruto. Pero esa no es tu chamba. El crecimiento no es tu chamba. El crecimiento no es mi chamba. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Tú siembra. Es todo. Haz lo tuyo. Dios se encarga de hacer lo suyo. Por eso no es un tema de dinero, no es un tema de recursos, es un tema de confianza. ¿Confías en Dios? ¿Confía tu corazón en el Señor? Sabes, como discípulos de Jesús tenemos que saber que Dios nos invita a invertir en su reino. Dios nos invita a invertir. Él no nos presiona a invertir. Él nos invita a invertir. Nos enseña este gran principio. De hecho, somos invitados a hacerlo como un acto alegre y bien planeado. En la carta anterior, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo les dice: cada primer día de la semana traigan lo que ustedes van a dar, lo que ya han predispuesto en dar. Cada primer día de la semana. Igual, no vamos a poder dar cada primer día de la semana si no venimos ni siquiera cada primer día de la semana. ¿Te das cuenta? Estamos a veces 2 o 3 pasos atrás. Invertir no es el primer paso.
Primero tienes que ganar, luego tienes que ahorrar, y entonces sí tienes para invertir. Yo no invertí cuando tenía 25 años porque pensé que no tenía. Porque decidí que mi inversión debería de ir a otros lados. Y gracias a Dios que al menos invertí en mi educación. Miles de dólares se fueron ahí. No sabía en qué iba a terminar todo eso. Gracias a Dios, no está pagando tan mal. Pero esa fue una inversión en la educación. ¿Y por qué decidí invertir en la educación? Quiero decirles algo para ustedes, a jovencitos, adolescentes. Porque once upon a time, someone older than me told me, Esteban, not getting an education is too expensive. Es caro tener una educación, pero es más caro no tener una educación. ¿Le creí? Entonces no escuché todos los consejos, pero algunos sí. Y creo que ahí estamos algunos de nosotros. Algunos de nosotros somos excelentes ahorrando, creando negocios, pero hay algunas otras áreas en donde no hemos invertido tan bien como debiéramos. A lo mejor a como nos estamos proyectando al tiempo de que lleguen a nuestros años en que deberíamos de estar más amorosos y más amables como pareja, por ahí de los 45 a los 55, no la vemos llegar. Porque tenemos feria para ir de vacaciones, pero no quieren ir con nosotros de vacaciones. Porque tenemos feria para ir a las citas, tenemos negocio para poderlo hacer, pero no tenemos familia que quiera seguirnos el rollo. Nomás nos dicen: a mí dame dinero en Navidad, es todo, olvídate de la cena. Thanksgiving, ¿para qué? Yo voy con mis amigos. ¿Dónde estás invirtiendo? El hombre que acabamos de mencionar hace un momento dice grandes frases que son bien filosóficas, bien entretenidas, bien especiales. Una de ellas es que para las personas solteras no hay mejor persona en la que puedas invertir que en ti mismo. Estoy completamente de acuerdo. ¿No inviertes en ti? ¿Cómo vas a invertir en los demás? ¿No te amas tú? ¿Cómo vas a amar a los demás? ¿No estás creciendo tú? ¿Cómo vas a animar a otros a crecer también? ¿Te das cuenta? Es el mismo concepto, es la misma idea. Somos invitados a hacerlo como un acto alegre y bien planeado. Cuando vamos a invertir, lo hacemos contentos, lo hacemos felices. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. Ese es el Señor diciéndonos: pongan atención a esto, no se me distraigan. Al que da con alegría. Dicho de otra manera, somos llamados a invertir con libertad, no por obligación. We are called to give freely and joyfully, not out of obligation. Esto es súper importante, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que la única manera, personas como yo pensamos que la única manera como la gente va a dar es si la presionas. No es cierto. No es cierto. A la gente que le va bien, a la gente que administra bien, la gente que reconoce que todo lo que tiene es de Dios, es gente que está lista para aprender a ser generosa, si no es que ya son generosos. ¿O qué? ¿Cómo creen que se paga mi salario? ¿Ustedes pagan mi salario? Ustedes pagan este edificio, pagan las luces, pagan el aire acondicionado. Es tu generosidad. Ahora algunos de nosotros estamos pensando: ay, pues será la generosidad de otros, no la mía. Te hace falta invertir, crecer en esta área, o a lo mejor en otras más. Cada quien tenemos que darnos cuenta cuál es el ramillete, no ramillete, cuál es la cantidad de semillas y qué tan distintas son y cómo podemos invertir en cada una de ellas, en cada una de las diferentes áreas de nuestra vida. Porque solamente Dios puede multiplicar lo que tenemos.
Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros no queremos sembrar? ¿Te has preguntado eso? Te acabo de decir, se paga mi salario, se paga mi sueldo. Y a lo mejor tú estás pensando, pues si yo nunca doy, exactamente. Si tú no quieres dar, alguien más querrá. Alguien más. Y a mí me goza saber que no sé quiénes dan aquí. Ustedes ponen su dinerito allá en la cajita o lo ponen en línea. Yo no sé quién da. Ese departamento de las finanzas no me corresponde a mí. Yo a todos trato de tratarlos por igual. Yo sé, pero dice, tengo una corazonada. No todos dan. Pero tengo otra, muchos de ustedes sí dan. Porque cuando tú no quieres dar, alguien más querrá. Tuve miedo, escondí el talento. Y el que tenía 5 y lo puso a trabajar, vino con 10. Ahora, ¿qué pasó con ese talento que se escondió por tanto tiempo? Se le dio al que tenía 10 y ese feliz. Aviéntame otro más, Señor, si ocupas, porque yo estoy listo para más. ¿Cómo aplica en nuestras relaciones de esposa, hijos, nietos? Imagínate, ¿no? Si no estoy haciendo una buena chamba con mis hijos, ¿crees que voy a hacer una buena chamba con mis nietos? No. Los vas a malcriar. Te van a querer porque haces todo lo que ellos dicen, pero no los vas a instruir, no los vas a educar, no los vas a disciplinar. Ah, caray, eso tiene que hacer un abuelo. ¿Qué pensabas que hacían los abuelos? ¿Chiquear a los chamacos nomás? No. Inviertes en ese pequeñito. Le dices, hijo, vamos a orar por la comida. No, que en mi casa no oramos. Es que esta es la casa de la abuela. Le echas la culpa a la abuela. Esta es la casa de la abuela. Y aquí en la casa de la abuela todos oramos. Ok. Y si nunca oran en su casa, si nunca van a la iglesia en su casa, esa personita va a crecer sabiendo que la abuela y el abuelo lo hacían. Siembra. No sabes cómo Dios va a bendecirte en un futuro. Siembra, invierte. Y si nosotros no lo hacemos, nos vamos a perder entonces una gran oportunidad. Nos vamos a perder la alegría de colaborar con el Señor y de ver nuestra propia vida florecer. Hoy quiero que tomes un segundo para preguntarte, ¿está rindiendo fruto la palabra de Dios en tu vida? Esa es una gran semilla. ¿Está rindiendo frutos? Y sí, ¿cómo se ve ese fruto? ¿Cómo lo ven las demás personas ese fruto? ¿Cómo lo ven las personas que te rodean en tu familia? ¿Cómo lo ven tus vecinos? ¿Se puede ver? ¿Es un fruto abundante? ¿Es un fruto que se antoja, sabroso y de buen color? ¿O todo es colorido y reseco? Ahora, si tú no ves mucho fruto en tu vida, es tal vez porque no has sembrado mucho de manera intencional. El Señor te ha dado semillas, pero has sido como el sembrador. Se le caen semillas en el camino, se le caen semillas entre los espinos, se le caen semillas por aquí y por allá. Tienes muchas semillas, pero no las has sembrado en el terreno correcto. Y ahí es donde las tienes que sembrar. ¿Por qué intencional? Porque el fruto resulta de la semilla que es sembrada en buena tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto fruto quieres? ¿Qué tanto fruto quieres? ¿Sabes? Sabemos algunos de nosotros que nos la llevamos a todo dar con los camaradas. Y este es el alma de la fiesta. Donde quiera que vas, o sea, cotorreo este vato, llega a la casa y nada. Ni de comer. ¿Por qué? Pues porque está sembrando allá con los camaradas, pero no está sembrando en casa. ¿Muy real todo esto o no? Es intencional, que sea muy real. ¿Qué fruto quieres?
Sabes, como discípulos de Jesús, nuestras inversiones revelan lo que valoramos. La verdad es que todos ponemos nuestros recursos donde está nuestro corazón, en lo que valoramos más. Necesito más dinero, no me alcanzan las 8 horas, tengo que trabajar overtime y luego no me alcanza el overtime de lunes a sábado, ahora tengo que trabajar el domingo. Estás invirtiendo en lo que atesoras. Todos y cada uno de nosotros así lo hacemos. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Si en tu corazón hay un ardiente deseo de honrar a Dios con tu vida, entonces sembrarás alegremente en su reino. Pero la realidad es que va a ser muy difícil sembrar cuando nuestra vida se trata de nosotros. Lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos complace. Ahí queremos no solamente invertir nosotros, sino queremos que los demás inviertan ahí también. Mujer, me tienes que entender, estoy haciendo todo esto por ti. No es cierto. Lo estás haciendo por ti y quieres que ella también lo haga por ti. La realidad es que va a ser muy difícil sembrar cuando nuestra vida se trata de nosotros. Y esto quiere decir que las personas egoístas no pueden esperar recibir una cosecha abundante. Ellas van a buscar hacer las cosas a su manera, con sus propias fuerzas, y muy posiblemente van a obtener buenos resultados. No necesariamente todo va a estar mal, pero nada de ello hará un impacto eterno. Y tú y yo no queremos invertir solo aquí, queremos invertir allá. Saben, el egoísmo nos empuja a ganar y a guardar, pero la fe nos invita a ganar. El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja no va a poder guardar. El que no puede guardar no va a poder invertir. Entonces la fe nos invita a ganar, guardar y sembrar con la expectativa de una cosecha abundante. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 8: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Mis hermanos, este no es un tema de nuevo de cantidad, es un tema de confianza. Y tú y yo tenemos que confiar en Dios. Él es capaz de proveer lo suficiente para nuestras necesidades. Cuando confiamos, crecemos en nuestra vida espiritual. Así es como Dios además nos ve y nos encarga más, nos da más para administrar. Finalmente, como discípulos de Jesús, no debemos de olvidar que la inversión sabia nos guía a la abundancia. Yo no sé tú, pero a mí me interesa mucho vivir una vida abundante. El asunto es que no tengo mucho. Hay muchas cosas que no tengo. Yo hubiera querido tener para este tiempo, y la verdad es que no se ha armado como yo lo había planeado. Hay personas que funcionan al revés, volteado, que tienen más de lo que habían planeado para ese tiempo. Y tal vez tú estás como yo. A lo mejor estás pensando, no tengo mucho. Bueno, hoy Dios te está enseñando que tal vez no tengas mucho, pero tienes suficiente. Di conmigo, suficiente. We may not have a lot, but God has given us enough. ¿Qué tenemos nosotros suficiente para guardar? ¿Tenemos nosotros suficiente para invertir un poco? ¿Tenemos suficiente para confiar en la bendición de Dios? Iglesia, el Señor quiere multiplicar lo que se nos ha confiado para que veamos un fruto abundante. Siguiente parte del versículo 8. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esa es la ganancia, esa es la meta, ese es el fruto de nuestra inversión, esa es la semilla que germina, esa es la meta, that's the goal. Tener suficiente para toda buena obra.
Tener suficiente para poder tratar a las demás personas bien. Tener suficiente, entender que tenemos suficiente para no envidiar al rico. Creer que tenemos suficiente para dar al que no tiene nada. Dios quiere que todos tengamos lo necesario. Y honestamente vivir en esta cultura es muy difícil que no tengamos lo necesario. El asunto es que esta cultura son los demonios, los poderes, las autoridades de esta sociedad que nos dicen ocupas más. ¿No es cierto? Ocupas más. ¿Tienes lo necesario? Administralo bien. Esa es la promesa de Dios. Esa es una promesa de parte de Dios. Es una promesa de provisión y abundancia espiritual. Cuando invertimos nuestra vida para la gloria de Dios, sus bendiciones siempre van a llegar. When we invest our lives for God's glory, His blessings always show up. Y se expresan de maneras muy diversas. Dios nos puede bendecir con provisión económica, Dios nos puede bendecir con paz, Dios nos puede bendecir con alegría, Dios nos puede bendecir con transformación, Dios nos puede bendecir con nuevas oportunidades, Dios nos puede bendecir con salud, Dios nos puede bendecir con buenos gustos, en fin, pero sobre todo Dios nos puede bendecir al estar nosotros en un terreno, en un contexto en donde veamos vidas transformadas, y no hay nada mejor que eso. En otras palabras, Dios quiere bendecirnos para que seamos de bendición. God wants to bless us so that we can be a blessing. Y luego el apóstol Pablo menciona el Salmo 112, versículo 9, el cual dice que aquel que honra al Señor con su vida, aquel que le teme, reparte sus bienes entre los pobres y su justicia permanece para siempre. Y luego dice versículo 10 y 11, el que le suple la semilla al que siembra, también le va a suplir pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, ¿te das cuenta? En todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios, que personas en otros lugares digan gracias a Dios por nuestros hermanos en San Diego, en Escondido, gracias a Dios porque gracias a ellos tenemos esta provisión para desarrollar ministerio, para engrandecer el reino de Dios en este otro territorio. ¿Te das cuenta? Pero lo que tenemos que llegar a darnos cuenta es que tenemos suficiente. Y si no lo crees, considera lo que tienes. Warren Buffett siempre ha dicho que el secreto de su éxito no es la inteligencia, sino la paciencia y la consistencia. Aunque ha invertido en muchas empresas también, es el billonario que más ha dado para ayudar a los pobres. De hecho, en el 2006 hizo un contrato, hizo una promesa en el que prometió que cuando muriera donaría el 99% de su riqueza para combatir la pobreza, el abuso y la enfermedad. Y tal vez por esa razón sigue vivo. Ahora tiene 95 años este cuate. Y sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958 a $31,500. Sigue manejando o lo llevan ahora en carros modestos. Y usa cupones para ahorrar cuando compra el mandado. A lo mejor tú tienes una mejor casa, un mejor carro o carros. Los coupons los haces para un lado porque tú tienes feria para dar. Tenemos que considerar
cómo estamos sembrando lo que Dios nos ha confiado.